Gloria al Señor. Muy bien, tengo una palabra. Hoy vamos a compartir la cena del Señor. Amén. Pero voy a tratar de poder explayarme en esto lo más corto posible, pero lo más conciso posible. Así que al que tienes a tu lado le vas a decir, presta atención porque el pastor tiene que ir rápido y vas a tener que estar súper concentrado con la palabra que Dios quiere darnos hoy. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 18, verso 1. Lucas, capítulo 18, verso 1. Aleluya. Mientras lo está buscando, recuerde, es fundamental que los miércoles sigamos orando, viniendo a la casa del Señor. No necesita pedir aforo, ¿vale? Usted puede venir y llegarse a la casa del Señor. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, ¿sí? No es tiempo de relajarse. Aunque estamos en veranito, es tiempo de buscar a Dios más que nunca, más que nunca. Y hoy va a entender por qué, hoy va a entender por qué. Muy bien, ¿lo tiene Lucas 18? ¿Sí? Muy bien, dice así. También les refirió, dice el Señor nos refirió algo, nos dijo algo. Y Jesús dijo, una parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando. Cuando tengo ganas. Cuando me sobra el tiempo. Cuando de orar. Muy bien. Y otra cosa. Y no. Qué interesante. Muy interesante. Ahora vamos a ver la parábola. Este es, digamos, el centro neurálgico de lo que hoy Dios nos quiere hablar. Diciendo, había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Juez, hazme justicia de mi adversario. Y el juez le dice que no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Qué juez malo, ¿verdad? Aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, más vale que ese no nos juzgue nunca, ¿eh? ¿Te imaginas? Tú eres inocente, pero dice, aunque no temo a Dios, ¿y qué más? Ni temo a hombre, o sea, vamos, que va a hacer lo que él quiera. Si tiene ganas, ese día se levantó bien, te dirá inocente. Ahora, si se levantó peleándose con la esposa, te va a decir culpable, culpable, 10 veces culpable. Porque le daba igual a ese juez. Era un juez injusto. No tenía reglas aparentemente. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, decía el juez, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Encima era de un tío de poca pulga. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios, te damos gracias. Hemos disfrutado de tu presencia, pero también Belén nos decía, nos enseñaba que debemos buscar las cosas del Espíritu, Dios. Todo nace en casa, como bien decía ella. Todo nace de nuestra vida espiritual, Señor, personal, de mi relación contigo en casa, Señor. Dios, ahora entendemos que es tu palabra la que nos explica, nos enseña y nos muestra la necesidad de orar siempre y no desmayar, Señor. Pero sobre todo, Dios, que podamos calificar en nuestra fe, que podamos, Señor, vivir en la fe verdadera y en la justicia que solo tú puedes darnos. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu Espíritu. Amén. Qué interesante esta parábola. Esta no es una parábola donde no es difícil de entender, ¿no? Es una parábola concreta, clara y definitoria, ¿no?
Jesús pone un ejemplo claro. Les refirió algo, les refirió una parábola con la necesidad o de la necesidad que el hombre tiene de orar siempre y no desmayar, o sea, no abandonar, no dejar de hacer cosas, ¿verdad? Y para poder explicarlo habló de esta parábola. O sea, yo entiendo que vivimos tiempos donde Jesús de alguna manera se estaba preguntando a sí mismo, ¿encontrará al hombre cuando Él vuelva en un estado de fe? Esperando al Señor en su venida, cuidando su vida espiritual. ¿Lo encontrará? Sí, es una pregunta que Él hace. Cuando Él dice hallará fe, está diciendo eso. ¿El hombre habrá sabido esperar en las promesas de Dios? Mientras estuvo aquí en la tierra, antes que Él venga, ¿habrá sabido disfrutar de las promesas de Dios por fe? ¿Se habrá podido sostener en los momentos difíciles en su palabra? ¿Habrá podido ser consecuente con lo que decía creer? ¿Habrá demostrado por lo que siempre decía soy cristiano? Y como decíamos el domingo pasado, tú eres una carta leída, tú eres alguien donde los ojos de Dios, los ojos de los hombres están puestos sobre ti por haber dicho que eres creyente, que eres cristiano. ¿Habrás podido ser consecuente con tu vida? Porque en definitiva, cuando el Señor dice hallará fe cuando Él vuelva a la tierra, significa eso. Tenemos dos personajes en esta parábola, el juez y la viuda. En la antigua Palestina, los judíos no iban a un juez. Sabían eso, ¿no? En la antigua Palestina, los judíos no iban a un juez. Los judíos tenían por costumbre ir a los ancianos, a los líderes, para juzgar cualquier asunto. Y Dios estableció a través de su palabra tener testigos, saber qué pasó o no pasó, y juzgaban entre los ancianos. Curioso, ¿verdad? Encontramos por ahí hermanitos que se pleitan en los juzgados por me robó, no me robó, me hizo. Qué triste sería eso, ¿verdad? Cuando vivimos en la justicia de Dios y sabemos que la justicia de Dios es lo mejor que puede existir. Un hombre de fe debería de arreglar los asuntos entre cada uno de ellos, ¿verdad? Qué bueno sería que esto suceda. Pero los demás, los que no pertenecían al pueblo hebreo, judío, iban a los juzgados públicos. Y esta era la posición de un juez en un estado público. Un hombre que ni temía a Dios y un hombre que no le importaba a ningún hombre. Y tenemos el otro personaje, la viuda. La viuda simboliza a los pobres, a los indefensos, a la gente vulnerable, a la gente de menos condiciones y posibilidades. Una viuda que tenía todo en contra. Primero porque era viuda. Y en esos tiempos no se cobraban pensión de viudez, ni la ayuda que podía dar el gobierno. Era una viuda. Y tenía enemigos, tenía adversarios, tal vez tendría acreedores. Estaba desesperada y recurría a pero era obvio que ella, sin recurso de ningún tipo, no podía tener esperanza en obtener justicia en un juez que era injusto, como dice la palabra. Pero tenía un arma. ¿Cuál era el arma que tenía? ¿Cómo le ganó a Por su insistencia. Por su insistencia. Y lo dice ahí, no lo digo yo, por ser molesta. Por ser molesta. Qué interesante, ¿verdad? Por pedir, por pedir, por pedir, por pedir, por pedir, por pedir, por pedir. Y no dejar de pedir. Dice que al principio pasaba de ella, pero era tan insistente que dijo, basta, le voy a tener que responder, voy a tener que sacármela de encima y decirle que está bien, la ayudamos, dicto a su favor. Con esta parábola Jesús quiso decir,
si al final un juez injusto, rapaz, puede cansarse y hacerle justicia a una viuda, ¿cuánto más Dios, que es un padre amante, dará a sus hijos lo que necesita? Qué linda manera de llamar la atención que tenía Jesús, ¿verdad? Qué gráfico que era. Qué manera práctica de mostrarle a sus oyentes, de comunicar el mensaje. Porque en realidad el mensaje era la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Entonces el Señor le dijo, bueno, mira, le voy a enseñar algo, ¿no? Y yo puedo ver al Señor que Él siente nuestras necesidades. Yo podemos ver que está lleno las Escrituras están llenas de pasajes donde podemos ver que Jesús se preocupa por nuestras necesidades. En esta mañana yo te digo, Jesús mira tu necesidad. Yo no sé cómo has venido a la iglesia hoy, pero que sepas que Dios está mirando tu necesidad. Tus temores, tus preocupaciones, pero también está mirando tu fe. Está mirando tu fe. Porque evidentemente esta mujer que no conocía a Dios insistió tanto y su herramienta es su insistencia, pero ella hizo de esa herramienta algo posible. Si una mujer que no conocía a Dios fue capaz de torcerle la mano a un juez injusto, lo que Jesús nos está diciendo, tú que eres un creyente, un hijo de Dios, tienes no solo esa posibilidad, sino tiene la mayor y la más grande de las posibilidades de que Jesús se ocupa de ti y que Él espera que confíes en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Lucas capítulo 7, verso 13, para demostrarle que Él dice que se compadecía. Dice que estaban entrando los discípulos y Él a la entrada de una ciudad y se encontró con una viuda que estaba yendo a enterrar a su hijo. La viuda era la viuda de Naín. Todos conocen ese pasaje. Y dice la palabra, literalmente dice así, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. La contrapartida, un juez que dice, no tengo ningún sentimiento alguno hacia las personas y a los hombres, no temo a Dios. Y aquí Dios, el juez justo, te dice, no llores. Yo sé lo que es perder un hijo siendo viuda. Entiendo lo que estás pasando. Se compadeció de ella. Conoce la historia, ¿verdad? Le resucitó. Si pudo resucitar un muerto, Él se puede compadecer de ti en cualquiera de tus necesidades. En cualquiera de tus necesidades. Aleluya. Hay otra parábola que el Señor nos enseñaba acerca de ese amigo inoportuno que le golpea la puerta en su casa, ¿verdad? Dice en Lucas 11, todo lo que estoy leyendo es en Lucas. Dice en el verso 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Había ido a buscar pan o había buscado provisión para atender a otra persona. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuántas veces predicamos esto? Pero tiene que ver con fe, tiene que ver con insistencia, tiene que ver con orar siempre, sin desmayar. Porque a todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, mi hermano. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará aquello que pudiéramos pedir? Qué bueno. Estamos hablando de fe. Pero la cuestión es
¿hallará fe Dios? A pesar de que todo esto lo sabemos, a pesar de que tú hoy estás afirmando lo que te estoy predicando con un amén, porque en realidad Jesús está diciendo, yo les enseñé, yo estuve entre vosotros, le impartí esta fe, impartí un estilo de vida de cómo el cristiano hoy tiene que vivir su vida. Hermanos, no somos apocalípticos, no somos, pero estamos viviendo tiempos difíciles y viviremos tiempos más difíciles. Que lo único que te va a sostener va a ser tu fe. Va a ser tu fe. Y no es que somos negativos, no es que decimos, uy, se viene el fin de... No, se vienen los tiempos determinados por Dios. No es que vienen tiempos, no, se vienen los tiempos. Y hoy está más cerca, ya hablamos de eso, ¿verdad? Está más cerca. Y aleluya que nos toca vivir en este tiempo, estamos más cerca. Hoy nosotros podemos declarar con mucho más firmeza que los cristianos del primer siglo, Cristo viene pronto. Ahora, si tú lo crees, tu calidad de vida, tu estilo de vida y tu manera de caminar en esta vida tendrá que ser por fe. Por fe. Que no tengo por qué comer. La viuda de Sarepta de Sidón no tenía que comer tampoco. Que no tengo que... Mi hijo se murió. Jesús se compadeció y le dijo, no llores. Y lo resucitó. O sea, la Biblia me muestra que no hay situación imposible para Dios. No hay situación difícil para Dios. Pero a referirse a la viuda, nos hace una comparativa de cómo Dios espera que actuemos nosotros. Aleluya. Si bien esto es cierto, estoy pasando como otro punto de la prédica. Si bien esto es cierto, también tenemos que saber que en todo se encuentra la voluntad de Dios. ¿Y por qué sufro? No tienes que preguntar por qué sufres. Tú tienes que vivir por fe, no por qué sufres. ¿Por qué no tengo? No sé, tal vez no te centres tanto en por qué no tengo, por qué no alcanzo, por qué aquello, por qué lo otro, sino dice la Biblia que es la fe. Porque Jesús nos habló de la necesidad de orar siempre. Quiere decir que la única manera de sostenernos es orando siempre. O sea, en otra palabra, siempre ir a Dios, siempre ir a Dios. Luego ir a lo demás. Primero, ¿a dónde? A Dios. Primero a su santuario. Primero a su presencia. Primero a golpear el suelo delante de Él. Primero a llorar delante de Él. Él se compadecerá de nosotros. Yo lo creo. Es para el Señor, ¿eh? No, a mí no me está aplaudiendo, ¿vale? Entonces, en esto de vivir por fe, también existe la posibilidad que muchas veces el padre tiene que negar el pedido de sus hijos. ¿Y eso? ¿Sabes que cuando tú oras persistentemente, tú ya en tu espíritu entiendes lo que Dios te va a dar y lo que no? Lo vas notando, lo vas percibiendo. Cuando tú estás luchando contra algo que sabes que no está en el corazón de Dios, no está en la voluntad de Dios. Pero la fe te permite entender el criterio de Dios para tu vida. La fe te permite ver que tal vez lo que está pidiendo hoy un hijo, en vez de ayudarte, te va a lastimar. En vez de ayudarte, te va a perjudicar. Entonces, ahí podemos aplicar la otra parte. No desmayes. Sigue luchando. Sigue avanzando en la fe. No porque Dios nos responda, nosotros no vivimos por fe. Porque hoy entendemos que las respuestas vienen en la voluntad de Dios. Dios es así. No sabemos qué va a suceder a la hora próxima, en la semana siguiente, o en un mes, o en un año. Solo Dios ve el tiempo en su totalidad.
Y por lo tanto, solo Él sabe lo que es bueno para nosotros a la larga. Dios no es capricho del momento. A veces los cristianos somos caprichosos de momento, pero Dios ve a la larga. A la larga, porque Él ve el proyecto completo. Y la fe te permite visualizar el proyecto de Dios. Por eso Dios no va a hacer nada que irrumpa lo mejor para tu vida. Y para poder estar firme necesitamos orar siempre, vivir en la fe, en la seguridad de ese Dios que se compadece de nosotros. Y en la Biblia yo encuentro muchos casos donde el hombre quiere justicia ya, quiere respuesta ya. Y estaba leyendo el libro de Apocalipsis y en el libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice que se estaba abriendo el quinto sello. Y cuando estaba abriendo el Señor el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios. O sea que por predicar habían sido muertos. Escuche bien, por favor. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿No ves que nos mataron? ¿No ves que nos apedrearon, nos crucificaron por haber predicado el evangelio? Señor, ejecuta tu juicio. Y está el hermanito cuando se enoja, ¿no? Mándale fuego del cielo y que se consuma ese. Mira a este jefe, mira a aquel compañero y mira a aquel. Y Señor, tú sabes mi causa, yo lo necesito. Respóndeme, Señor, mira cómo estoy sufriendo. En otras palabras, en el cielo estaban pidiendo venganza. Pero mire lo que responde el Señor. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¡Wow! Les estaba mostrando la visión completa. El quinto sello del Apocalipsis estaba siendo abierto y el mismo Jesucristo estaba revelando la visión completa. Vivir por fe es creer hoy, creer en mañana, creer en más mañana, en pasado mañana y hasta el día que Dios te venga a buscar. Romanos 8, ¿quién no conoce este pasaje? Verso 31 en adelante dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está preguntando el apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y al que además está a la diestra de Dios, y al que también intercede por nosotros. Y miren eso que dice el verso 35. Estamos hablando de si Jesús va a hallar fe en la tierra. Estamos hablando si el cristiano va a ser capaz de sostener su fe. Y el Señor te dice en esta mañana, para que sigas sosteniendo tu fe, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? Hambre, desnudez, peligro, espada, el jefe, el compañero, el pariente, la parienta. ¿Quién te va a separar de tu fe? Colosenses, el apóstol Pablo dice, toma tu lugar, toma tu investidura, toma tu posición de hijo. Dice en el 3:12 de Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios. No vivas una vida humana. Vístete como escogido de Dios. Dice así, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de. Eso es para ti, para mí no es, ¿vale? Es para el que tienes al lado, para ti no es. Esa es nuestra investidura para vivir por fe. A ver, esta le va a gustar más. Pablo a Timoteo. Tú que tienes que sostener la fe. A ti que Dios te dice, bueno, cuando yo vuelva hallaré fe en la tierra. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:10, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar. ¿A quién tienes que agradar? A aquel que te tomó por soldado. No a tu jefe, no a este mundo. A aquel que te tomó por soldado. ¿A quién le tienes que mostrar tu fe? A aquel que te tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dios conoce las actitudes de nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Sé legítimo en tu fe. Sé legítimo en tu fe. Aleluya. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en algunas cosas. ¿Sabe? Cuando leo estos pasajes creo que de una manera Dios me está diciendo a mí, no sé usted, no tienes excusas para vivir una vida en fe. No la tienes. No la tienes. Acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufrió penalidades, hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, decía el apóstol Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo sufría, hermano. Vemos un héroe, pero vemos a un Pablo sufriente. Pero su fe le llevó a padecer. Tenemos la fragilidad de romper tan fácil la fe, de abandonar en pequeñas cosas los principios verdaderos de Dios. Nos desesperamos en tantas cosas y no sabemos interpretar las palabras que hoy estamos escuchando. Les refirió una parábola sobre la necesidad que tiene el cristiano de orar siempre y de no abandonar, no desmayar. Esta es la razón por la cual Jesús dijo que no debemos desalentarnos al orar. Esta es la razón por la cual dudaba si la fe del hombre soportaría la larga espera antes de que el Hijo del Hombre llegara. ¿Estás dispuesto a soportar y a sostener tu fe hasta aquel día que Dios te llame a su presencia? Porque de eso se trata. No nos cansemos de orar y nunca nos faltará la fe. Si después de haberle ofrecido a Dios nuestras oraciones, pedido, le hemos buscado, yo creo que a partir de hoy podemos agregar a la oración perfecta como Jesús en el Getsemaní, que se haga tu voluntad, porque eso también es fe. Que se haga tu voluntad es creer que Dios hará lo mejor, aunque no es lo que espero recibir. Y concluyo. Vivimos por una causa y en esto no va la vida. Vivimos por una causa y en esto no va la vida. La causa es que tú tienes que vivir en la fe del Hijo de Dios,
cuando Cristo venga, ¿puede hallar fe en nosotros? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Romina, por favor, acompáñame. Y también le voy a pedir a los diáconos que puedan pasar aquí al frente. Póngase de pie y podamos meditar por un instante. Piensa, ¿cómo llevas tu vida de fe? Piénsalo por un instante. Cierra tus ojos, no mires a nadie, no prestes atención a nadie. Tú piensa, ¿cómo llevas tu vida de fe? Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Y ya no lo hablemos en el sentido general, sino hablamos ya en el sentido personal. Tú personalmente, tú podrás decir, yo he sostenido mi vida a través de la fe.